Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les guarde, les bendiga. Estamos aquí en nuestros devocionales semanales, nuestros días sábado, desde Chile, la pastorita Sonia, aquí de la YUM de San Pedro de la Paz, con mucho amor para cada una de ustedes, quien reciba esta palabra del Señor en esta mañana. Yo soy la primera, así que doy gracias al Señor porque Él me ha levantado con bien este día. Hemos podido tener un sueño reparador y ya comenzar con las bendiciones que el Señor tiene para este día. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir que nos bendiga este día, que nos dé la palabra, nos dé la gracia y estemos todas unánimes, ¿cierto? En este mismo sentir para poder recibir la palabra del Señor y seamos bendecidas en todo lo que tengamos que hacer el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, damos, Señor mi Dios, por su amor, por su bondad y misericordia. Gracias damos, Papito del cielo, Señor mi Dios, porque usted es muy bueno. Gracias, Señor mi Dios, porque a pesar de las circunstancias, Señor mi Dios, usted es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que nos recibe, Señor mi Dios, tal como somos. Es por eso que le pedimos que usted nos perdone. Somos insuficientes, Señor mi Dios, ante su presencia, pero aquí venimos con un corazón dispuesto, Señor mi Dios, a ser estas siervas, Señor mi Dios, útiles, eficientes, Señor mi Dios, en su obra. Tenga misericordia de nuestras vidas en este día, Padre Santo. Manifieste su amor, Señor mi Dios, que en que todo lo que hagamos, Señor mi Dios, siempre usted esté en medio, Padre Santo, al lado, detrás, sobre usted llene nuestro día. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, damos, Señor mi Dios, en esta mañana para comenzar nuestra jornada, Padre del cielo, en bendición. Bendiga nuestra vida, la de nuestras hermanas, Señor mi Dios, que escucharán este devocional. Sea, Señor mi Dios, toda la gloria y la honra para usted, Padre Santo, entregando, Señor mi Dios, este tiempo, Señor mi Dios, ante su presencia, la que rogamos e imploramos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y gracias damos al Señor, ¿cierto? Por esa hermosa oportunidad que el Señor nos entrega. Eh, perdón. Perdón, estoy un poquito resfriada, pero aquí el Señor, vamos con todo. La palabra del Señor hoy día se encuentra en el libro de Miqueas, en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 18. Y dice la palabra del Señor así: ¿Qué Dios como tú, que perdona y que olvida el pecado, porque se deleita en misericordia? ¿Qué Dios es este? Que el Señor nos bendiga a nosotros. La palabra dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de, del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Que el Señor nos bendiga. Aquí hay unos puntos claves que nosotros tenemos que tener en conciencia. Vemos nosotros que la gracia de Dios, que es tan grande, que perdona nuestros errores y nos da una nueva oportunidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor sea con nosotros, porque nosotros creemos y confiamos de que al Dios que nosotros servimos, yo estoy aquí con mi lección de la semana, y nosotros vemos que el Señor es tan lleno de misericordia, ¿cierto? Que nos perdona de la maldad, de nuestros errores, inclusive olvida nuestros pecados. Muchas veces hemos hablado acerca del pecado y nosotros mismos a veces somos los que quedamos, ¿cierto? Como pegados, nosotros no nos perdonamos. Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Y hemos hablado acerca del tema del arrepentimiento. No retiene Dios su enojo para nosotros, ¿cierto? Porque Dios se deleita en su misericordia. ¿Qué vemos aquí?
Vemos la misericordia de Dios manifestada a favor nuestro. Dios es misericordioso, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios dispuesto a perdonarnos, a perdonar nuestros errores, nuestra maldad, así como lo tuvo en ese entonces con el pueblo de Israel. Hoy día que nosotros somos parte de esta iglesia, somos la iglesia del Señor, nosotros vemos cada día la misericordia a nuestro favor. El Señor nos perdona. Nosotros vemos aquí el perdón del Señor. Dios perdona la maldad, el pecado de aquellos que se arrepienten. Esa es la condición, ¿cierto?, del perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y el arrepentimiento tiene que ser algo que nos mueve a nosotros, nos mueva como cristianos, que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros nos reconozcamos como insuficientes. Nosotros no la podemos toda, no lo podemos todo. Y con Dios nosotros vemos, nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos obrando mal. Yo no sé si usted se da cuenta cuando usted dice una mentira. Cuando mi pastora, no puedo ir a la clase de Dorcas, no puedo ir a la clase de mujeres. Ah, no quiero ir. Ay, tengo justo una prueba, justo tengo algo. Oh, que estoy cansada todo el día en la universidad. Ay, que mi trabajo, no, estoy enferma. Y a la pastora le podemos mentir, le podemos, mi pastora, no puedo ir, pero al Señor no. Estamos fallando al Señor. Nos arrepentimos cuando hablamos así tan deliberadamente de repente, cuando tan nos sale tan fluido una excusa, porque le ponemos excusa, ¿cierto? Pero son mentiras. Y el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros veamos que este arrepentimiento, ¿cierto? Que es fundamental en nuestra vida. Ya estoy estudiando, estoy estudiando. Estoy estudiando, sí, pues sí, nosotros también estudiamos. Así que en mi lección del arrepentimiento, ¿cierto? En Saeta estamos estudiando también en nuestro discipulado y nosotros sabemos claramente que cuando nosotros nos arrepentimos, tiene que haber, ¿qué es lo que tiene que haber? Un cambio de actitud. ¿Cierto? Porque en la palabra del Señor dice arrepentíos, ¿cierto? En el libro de Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros aquí tenemos una oportunidad, si Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros aquí hemos aprendido, ¿cierto?, que haber recibido a Jesucristo en nuestra vida, al haber creído, ¿cierto?, pasamos a ser, a constituirnos en hijos de Dios. Y en eso nosotros, la confianza que nosotros tenemos, y Jesucristo nos enseña a cómo nosotros tenemos que, ¿cierto?, ir guiando nuestras vidas. Y dice, al llegar a ser un hijo de Dios, significa darme la vuelta, ¿cierto? En nuestra vida tiene que haber un cambio de actitud. Y esto, lo que la palabra del Señor, ¿cierto? En la Biblia se manifiesta como el arrepentimiento. Entonces, en realidad, nosotros, ¿qué entendemos por pecado? Y en la palabra del Señor lo habla y nos dice que el pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en el libro de Romanos. Eso quiere decir que ya automáticamente nosotros fuimos todos destituidos de la gloria de Dios porque nacimos en pecado. Nuestra naturaleza, ¿cierto? Pecaminosa. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta claramente que nosotros somos pecadores y a veces ni siquiera dimensionamos nuestro pecado. ¿Usted se ha dado cuenta cuando miente o no? Dice, el arrepentimiento se va a manifestar de dos maneras, de dos formas. Y sin ella no hay arrepentimiento. Si yo no tengo estas dos convicciones en mi vida, no hay arrepentimiento. Analice usted la suya. Yo cuando cometo pecado, ¿cierto? Porque ¿de qué me voy a arrepentir?
Tengo que arrepentirme de algo, me arrepiento del pecado, de cometer pecado. Entonces, cuando yo cometo pecado, para poder arrepentirme ante el Señor de mi pecado, tengo que tener un pesar. Entonces, tiene que pesarme, tengo que darme cuenta que estoy pecando y decir, eso no me hace bien, no me edifica, no me enseña, no me, no es bueno para mí. Entonces, yo tengo que tener un pesar del pecado. Y lo segundo es vivir una vida distinta, porque el Señor claramente nos dice que tenemos que nosotros llevar una vida distinta. No podemos seguir pecando, no podemos seguir pecando. Entonces, si nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, ¿cierto? Que el Señor nos dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué clase de Dios es este que nos perdona nuestros pecados, ¿cierto? Y lo olvida nuestros pecados, y Él se deleita en la misericordia. Solo Dios. Solo Dios lo pudo hacer, solo Dios lo puede hacer, porque nosotros, nuestra naturaleza, el que alguien nos haga algo, ¿qué pasa? Ya lo miramos feo, ya no lo miramos de la misma manera. Y el Señor nos ayude a tener esos sentimientos eh, de venganza o de altivez, que nadie me puede hacer nada. El Señor nos libre de eso. Sí, el Señor nos libre de eso. Y podamos nosotros primero reconocer de que Dios es un Dios de oportunidades, porque la tuvo con nosotros, pues la tuvo conmigo. Y el Señor nos ayude, que hemos estado viendo en estas clases, ¿cierto? En estas devocionales, yo trato siempre de entregar la clase que trabajo yo con los niños, porque así me sirve para ir ayudando a las maestras también en este trabajo y a mí misma, para ir edificando, ¿cierto? Mi trabajo del Señor, por supuesto, eso es muy bueno. Entonces, aquí nosotros vemos y reconocemos que Dios es un Dios de oportunidades, ¿cierto? Porque Él es misericordioso. Dios nos perdona. Dios es un Dios de perdón, ¿cierto? Él tiene compasión. Dios se deleita en la misericordia y la compasión, mostrando, ¿cierto?, su amor y cuidado por su pueblo, por su iglesia. Y el Señor no es tan bueno que nosotros simplemente tenemos que creer que Dios es así y a veces ni siquiera dimensionamos el gran Dios que tenemos a nuestro lado. No lo dimensionamos, no lo valoramos y pecamos deliberadamente y ni siquiera nos arrepentimos. El Señor nos libre de eso. El Señor nos ayude para que nosotros por último tengamos esa conciencia de que estamos haciendo cosas que no corresponden, cosas que nos falta por mejorar. Analicémonos. Si esto tiene que ser un análisis personal, la palabra tiene que escudriñar, tiene que hacer cabida en mi vida para que yo diga, oh, me falta esto. Vamos, Señor, ayúdame, ayúdame para que yo pueda. Aceptar la gracia de Dios, ¿cierto? Es tan grande que perdona eh, todos los pecados. Si yo me arrepiento, no tengo que mirar atrás porque Dios me ha perdonado. Y la gracia de Él es tan grande que no es por mi mérito, pero sí es por creer, porque yo creo que el Señor me perdona. Agradecer a Dios porque perdona y nos da la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Ahí está la confianza. Ahí está la confianza que nosotros tenemos que tener. Y les voy a dar un ejemplo. Seguimos trabajando con el ejemplo de Samson. Hemos venido trabajando Samson en el estudio de jueces, ¿cierto? Donde nosotros vemos que Samson una y otra vez se equivocó, se enamoró de la Filistea, entregó la información, lo último, ¿cierto? Entregó la información, bueno, de que él pensaba, de que porque él no se cortaba el pelo, ¿cierto? Porque como era nazareo, él no podía cortarse, no podía raparse su cabellera. Entonces nosotros vemos que él le dijo a Dalila, ¿cierto? Que que no había pasado navaja por su cabeza. ¿Y qué sucedió ahí?
Sansón tuvo consecuencias y consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Porque los filisteos le sacaron, le echaron mano a su cabellera, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, ¿cierto? Y lo ataron con cadena y para que se quedara ahí encarcelado. Entonces, ¿qué sucedió? Lamentablemente, yo me imagino que en la cárcel Sansón estaba ahí acongojado, estaba entristecido, hizo su mea culpa de cómo él había desobedecido al Señor una vez más, había entregado esa información. Pero, ¿qué pasó? De que él tuvo su tiempo para poder, me imagino que arrepentirse este proceso, ¿cierto? De este cambio de actitud, este razonamiento, que lo que hizo, que pasara el tiempo, pasó el tiempo, ¿cierto? Y el cabello de su cabeza creció. Y, y dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, dice entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, que era uno de sus dioses, ¿cierto? Para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, porque lo tenían bajo su cautiverio. Y aconteció que cuando sintieron tanta alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón, que nos venga a divertir, porque era como que lo tenían bajo su poder. Y aconteció que cuando lo llamaron, llamaron a Sansón de la cárcel, le sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba ahí, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa esta casa. La casa, un palacio. Entonces él se apoyó, pero en ese entonces nosotros tenemos que deducir que él ya había tenido un encuentro con el Señor, ¿cierto? Pero él le dice, Samson clama a Dios, a Jehová, y le dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, le dice, para que de una vez tome venganza, dice, de los filisteos por lo de mis ojos. Asió luego Sansón las dos columnas y en medio de ellas, sobre las que descansaba la casa, echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. El Señor le escuchó. Aunque él tuvo un final triste, ¿cierto? No fue un final feliz, pero ahí nosotros vemos como Dios es un Dios que nos escucha. Él no había perdido su fuerza, pero nosotros sabemos que la fuerza venía de Jehová, venía de Dios. Entonces era que Dios no estaba ahí con Samson. Dios se había apartado de él. Por eso no tenía fuerza, porque Dios se había apartado de él por su desobediencia. Y el Señor nos ayude a nosotros porque qué triste es vivir sin la presencia del Señor. Cuando uno experimenta el amor de Dios en nuestra vida, la respuesta del Señor en nuestra vida, ahí nosotros vemos, ¿cierto? Cuán importante es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, la situación triste de Samson, ¿cierto? Fue humillado, él estaba en prisión, pero ahí, cuando él estaba humillado, arrepentido, se sintió despreciado, miserable, ¿cierto? Ahí recordó todo lo que le habían dicho sus papás, porque él fue criado, ¿cierto? Y fue criado para servir a Dios. Él fue desde el vientre de su madre, fue predestinado. Dios te escogió para ser alguien especial. Sus papás le decían eso. La fuerza que te dio es para que defiendas al pueblo de Israel. Guarda tu voto nazareo. Nunca te cortes el pelo. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Sírvele
Él sabía que la increíble fuerza que tenía había sido un regalo de Dios, él lo sabía, que perdió solamente por su desobediencia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a nosotros. Entonces, el Señor le vuelve a escuchar, le vuelve a dar esta oportunidad a Sansón, le respondió. Entonces, si nosotros aplicamos ante el Señor, ¿cierto? Esta oportunidad que Él nos da, nosotros tenemos que aplicar que si Dios es misericordioso, si el Dios que servimos nosotros es un Dios perdonador, es Dios que se compadece de nosotros, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, solamente confiar en la misericordia de Dios. Debemos confiar en esa hermosa oportunidad que el Señor nos entrega, sabiendo de que Dios es un Dios perdonador, sabiendo de que Dios es fiel, es justo y es grande su misericordia, lo sabemos nosotros, son renovadas día a día en nosotros. Tenemos que nosotros, el arrepentimiento, ser parte fundamental en nuestro diario vivir. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios para poder experimentar su perdón y esa misericordia. Dios nos perdona. Tenemos que arrepentirnos porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que en cosas tan simples, porque aquí no hay una mentira pequeña, una mentira grande, estamos mintiendo. Mentimos y eso es como una de las cosas, a veces omitimos cosas y la omisión también es parte del pecado. Nosotros no podemos andar omitiendo, no podemos andar mintiendo por la vida como si no tuviésemos a nadie en que nos ve. Nosotros sabemos que Dios está a nuestro lado. Debemos experimentar ese perdón y esa misericordia del Señor y reflejar la misericordia. Mira, aquí hay un punto muy, muy importante. Refleje la misericordia de Dios. Debemos reflejarla en nuestra vida. Debemos ser compasivos como Dios es con nosotros, siendo nosotros perdonadores y misericordiosos también con los demás. Que el Señor nos bendiga. Dios nos ama y espera que nosotros amemos también a los otros. Es uno de los grandes mandamientos que el Señor nos ha entregado, de que debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amarlo. El Señor nos dice, como yo los he amado, Dios nos amó a nosotros primero, por eso nosotros hoy día amamos al Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde el devocional de esta semana y para Dios sea toda la honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga.